Vale, antes de comenzar, vamos a empezar con los disclaimers. No es una charla de Fabric, ¿vale? Es una charla más de metodologías SDD, perdón, y de cómo trabajar con Visual Studio Code y GitHub Copilot sobre Fabric, ¿vale? Ahora es cuando podéis salir todos corriendo. No. Vale. Bueno, el título, pues, como bien podéis ver, es cómo vamos a trabajar la infraestructura como código o el propio código, pero en este caso Fabric as Code, con GitHub Copilot y GSD. A los que habéis visto la agenda pone SpedKit, o pone SPED, creo que es. Hoy os vamos a hablar de GSD porque creo que le da una vuelta de tuerca a lo que es SpedKit de GitHub y yo lo estoy usando últimamente y me da mejores resultados, ¿vale? Ahora explicaremos qué es GSD y Jorge está buscando en paralelo qué significa en inglés, ¿vale? Significa get shit down, que es, traducido al castellano antiguo, podría ser como, vamos a hacer que esto camine, quitándole el taco. Erika, ¿qué significaría? ¿Qué significa ship, Erika? ¿Barco? No, sí, con T. Con T. Sí, correcto, ¿ves? Lo he dicho ella, no ha quedado la grabación. O sea, la traducción es cómo no hacer mierda, ¿no? Exacto. Bueno, en primer lugar agradecer a los patrocinadores pues, la posibilidad de estos eventos, principalmente porque es el primero de la comunidad de Fabric, Microsoft por cedernos las instalaciones, Braven y Tony que viene por aquí a hacernos la foto, también por el desayuno y de Signes, pues muchísimas gracias a los patrocinadores y nada más. Vale, nos presentamos. Cuidadito que hay fiesta al final, hay regalos, somos poquitos, O sea, pero esto es para que no vayáis. yo que de ustedes no me iría. Y ya les digo, si hay líquido yo me lo puedo llevar en el avión, porque vengo como maleta de mano, con lo cual yo esperaría. La semana pasada fui a un evento y me tocó una botellita de vino, la tuve que dejar. Yo no sé si aquí habrá bebida alcohólica, creo que no, pero yo no me iría. Eso nos ha pasado alguna vez, ¿te acuerdas con el aceite? O me han regalado un Ponferrada de aceite y la he tenido que dejar. Claro. ¿El qué? Perdón. ¿Las qué? Perdón. Tony está haciendo así. Tony está haciendo así. Tú has hecho y más de esta mañana. Has hecho y más de, has ido a ver lo que hay. Sí. Pues eso es GSD. O sea, ella podría haber esperado hasta el final, pero ha hecho pum, GSD, vamos a ver qué hay, pum, ya lo tiene preparado. Vale. Nos presentamos. Las fotos, si habéis visto redes sociales y el patrocinio que hacíamos de la propia charla, la foto ha cambiado. Ese soy yo en el futuro, quiero ser yo en el Jorge futuro. 2027, aquí lo tenéis. Y ese soy yo ya. O sea, no, tú en el futuro. Soy MVP de Microsoft desde el año 2023. Como dicen algunos, soy MVP viejo. Jorge es MVP de 2024. 4. Soy menos viejo. ¿Vale? Y colaboramos en dos comunidades principalmente, Warandinga, que recientemente vamos a hacer un evento de verano online, por si alguno quiere participar. Se cierra hoy el Call for Speaker, podéis hablar con Jorge, que es el que le da a aceptar o rechazar charlas. Sí. Pero es un evento online donde podéis presentar vuestras propias charlas y hablar sobre cualquier tema de tecnología o metodología. Y da igual que hayáis presentado antes, que sea la primera charla. Podéis repetir charlas de otros eventos. Son grabadas. Son grabadas, no se hacen directos, se sale el 4 de julio, por si alguno es estadounidense y quiere ir a lanzar fuegos y tal, no está. Pero bueno, si no, si estamos en España... ¿Se lanzan por YouTube o os hacéis...? ¿Los fuegos? Sí. Os grabáis por una reunión de Teams y la podéis mandar y Jorge hace luego su si alguien quiere, si no lo hablamos luego, si alguien quiere animarse a dar su primera charla de lo que quiera, lo hablamos luego, se graba y sin ningún problema, ¿vale? Lo podéis grabar hasta el día 1 y si alguno va apurado, pues se da un poquito más de... No hace falta que pongáis cámara por si alguno es muy celoso de su intimidad. Y si lo del vídeo veis que se os complica mucho, también tenemos otra comunidad en LinkedIn que es MS-TechGit, que es para escribir artículos sobre tecnología o metodologías de trabajo. ¿Vale? Tenemos que haber puesto el enlace más QRs. Sí, más QR. Sí. ¿Vale? MS-TechGit. GIF de la foto.
Vale. Bueno, y este no es ninguna comunidad, es la comunidad de aquí, que es la muy importante, que todo el mundo se dé de alta en la Fabry User Group y que cada vez seamos más. Veo ahí con el móvil dándole ahí, comunidad. La charla no hace falta que la grabes ya, ¿eh? Puedes esperar un poco si quieres. Sí, después te pasamos info si quieres. Bueno, pues hasta aquí nuestra charla. Muchas gracias por... Vale, en primer lugar una pequeña agenda. Esta charla va a ser un poco más didáctica o formativa que realmente de ejecución, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la... El otro día se me lió la cabeza y dije, la idea que debemos conseguir de una charla de este tipo es que las personas quieran replicar la charla que hemos intentado dar, y digo intentado dar porque a lo mejor no funciona, ¿vale? Pero por eso he creado una PPT un poquito guiaburros, ¿vale? Para que la podamos seguir y podamos entender lo que queremos hacer. Una de las cosas importantes que queremos hacer llegar es que para hacer esta charla lo único que necesitáis es un Fabry, que puede ser una trial, y una suscripción de Azure, que puede ser gratuita porque lo que vamos a utilizar es gratis, que es una aplicación que se va a registrar. Lo que queremos que sepáis es que desde código podemos hacer todo lo que podemos hacer a mano a través del portal de Fabry, y lo más importante, que como no lo estamos haciendo a mano sobre Fabry, esto lo podemos replicar en otro entorno y lo podemos compartir con más personas y con más usuarios que estén ayudándonos a montar nuestro Fabry, pero desde código, ¿vale? Vale, aquí tenéis un pequeño diagrama más o menos de lo que vamos a contar, principalmente porque los que venís del mundo del desarrollo, que ahora me diréis, ¿quién viene del mundo del desarrollo? Vale, gracias. ¿Quién viene del mundo de la farándula? Vale, pues para los que venís del mundo del desarrollo y por vuestra edad, seguramente estáis muy focalizados en estas tres cajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando Jorge era joven, se hacían análisis técnicos en documentos de Word que no eran docx, eran doc a secas. En Windows 3.11. En Windows 3.11. Y eso era lo que a día de hoy se llama especificación, ¿vale? Entonces salía un caso de uso, se hacía un análisis técnico, se desarrollaba y se desplegaba. Eso era el mundo ideal, se llamaba metodología Waterfall. Que ya en el mejor de los casos, si estaba esta que lo desplegaba, ya era una odisea, pero normalmente nos íbamos a encontrar que publicamos el Visual Studio o nos llevábamos una carpeta al IS de un servidor on-premise y lo publicábamos en el IS a mano. Vamos a suponer que la buena práctica del deploy lo teníamos también. Vale. Bueno, en resumen, veremos por qué Fabric as Code, dónde encaja GSD, cómo modelamos artefactos en Fabric, una pequeña demo que haremos desde Visual Studio Code, tema de gobiernos, temas de límites y temas de próximos pasos. Y además daremos algunos tips para ahorrar tokens. ¿Vale? Vale, a día de hoy seguimos haciendo clic en los distintos portales, Azure, Power Platform, ahora en el de Fabric, y no nos damos cuenta de que realmente la infraestructura como código es un estándar de desarrollo, no solo de desarrollo high code, sino de desarrollo de infraestructura o en este caso de desarrollo sobre Fabric, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy hay muchos entornos de Fabric que se operan de forma manual y a mí es que eso del hacer clic no... Hay como dos vertientes, el que le gusta hacer siguiente, 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 o el extremo contrario, que es el que le gusta trabajar con la terminal. Imagínese lo que está contando David. Imagínate que cualquiera de vosotros va a desplegar algo en Fabric y no le funciona. Llamas a un compañero que no lo tienes ni siquiera al lado, ni ha estado viendo tu pantalla, y le tienes que explicar paso a paso qué hiciste. Un poco lío, ¿no? Con eso, ese es el problema número uno. Exacto. Cambios difíciles de revisar. ¿Por qué? Porque nadie se va a poner a revisar las auditorías de Fabric, a ver dónde ha hecho clic y revisarse los JSON a ver cuál es el cambio que ha hecho. Nadie lo hace, ¿vale? La promoción entre entornos es frágil. ¿Por qué? Esto venimos de la cultura de DevOps, porque DevOps no es una metodología, es una cultura, ¿vale? Entonces vamos también a enseñaros cómo hacer esos cambios, esos despliegues entre entornos a través de GitHub Actions o a través de cualquier plataforma de repositorio de código fuente, como puede ser un Bitbucket, un GitLab o un Azure DevOps, pero bueno, como estamos en Microsoft, tenemos que decir GitHub cada... Es cierto que Fabric tiene su propia herramienta para desplegar entre entornos, a tratarse de low code,
pero y a su vez también se puede añadir DevOps tradicional, pero nosotros le vamos a dar una vuelta más, ya aprovechando todo lo que es GSD más la IA, vamos a intentar que sea lo más fácil posible, que tú puedas replicar un entorno en otro equipo o incluso en otro entorno de producción, desarrollo, preproducción, lo que sea, ¿vale? Vale, el punto 1 y el punto 3 están muy relacionados porque al final son decisiones que tomamos cuando nos ponemos nuestro sector, lo sabéis, es muy de prueba y error, ¿vale? Pero muchas veces esas pruebas y esos errores no quedan documentados porque no hay histórico de cambios. Y finalmente la IA sin contexto produce deuda. Esto la puse a posta porque viene mucho del concepto de deuda técnica, ¿vale? Nos encontramos con soluciones, ya sean en Fabric o en cualquier otro ecosistema, con una alta deuda técnica, que quiere decir funciona, pero el rendimiento es pésimo, la calidad del código es malísimo o tiene unas brechas de seguridad acojonantes. ¿Alguno ha utilizado, entiendo que todos habrán utilizado Copilot normales o ChatGPT o GitHub Copilot para, por ejemplo, hacer pedirle un método o decirle que te revise alguna parte del código? Vale. Esa parte del código que te revisa normalmente te va a dar un método que funciona, pero si tú lo copias y lo pegas, lo normal es que no funcione, porque no tiene el contexto de todo. En el mejor de los casos, que tenga el contexto de todo, te puede pasar que a ti no te dé por terminar el proyecto el mismo día, y a los 3 o 4 días o le quieras pasar a un compañero ese contexto o lo quieras terminar tú. Es posible que cuando vayas a retomarlo, él te saque cosas que tú no le habías pedido. Entonces, ahí está, en parte también, el utilizar IA sin contexto, que, como veremos, GSD, de una forma bastante fácil y simple, es capaz de guardar el contexto entre sesiones, ¿vale? Vale. Bueno, me he saltado esta parte, pero al final vamos un poquito más rápido. Vale, ¿qué buscamos con esta arquitectura? Al final no es más que una arquitectura de desarrollo, una metodología de trabajo, donde GSD será el framework que nos ayudará a definir la planificación por fases, la verificación y crear un contexto persistente. Cuando digo contexto persistente es que nos va a crear la propia documentación de los casos de uso que queramos ejecutar, ¿vale? ¿Qué pasa? No lo va a hacer en MD, en ficheros MD, en Markdown, pero eso lo puedes exportar un PDF y se lo puedes presentar a dirección o a tu líder técnico o a tu CEO o CTO, quien te lo pida. Con esto cogeremos requisitos funcionales, generaremos especificaciones, análisis técnicos, como decía antes, y con GitHub Copilot haremos esa conexión entre lo que nosotros le pedimos cruzado con el contexto que nos da el cliente para ir desplegando en Fabric, Lighthouse, Notebook, Pipelines, Semantic Models, y todo esto estará siempre orquestado con lo que son la potencia de DevOps con repositorios Git, pull requests, validaciones en PowerShell, que en el repositorio que os compartiremos están también hechos, y la parte de las GitHub Actions que comentaba antes. Lo que estábamos hablando antes de que cuando pasábamos de una persona a otra o dejábamos la tarea por un día para otro, perdíamos el contexto. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser, imaginaos que... Ese es el error del día, claro. O sea, que el contexto... ¿Cuántos de aquí utilizáis GitHub Copilot? Cloud Code, Codex. No te quedan más manos ya. Te queda Antigravity. A ver, el problema de eso es que tu jornada laboral o tu vida personal tiene un límite de horas. Y Cloud Code, por ejemplo, uno de los errores que tiene es que pierde mucho el contexto, ¿vale? Con este framework conseguimos que ese contexto se quede documentado. Lo importante, uno podría pensar, algo tan moderno, ¿qué tipo de contexto? ¿Cómo lo guarda? Podrías pensar. Yéndonos a una cosa obsoleta, pues un SQL Server, básicamente no, porque sería muy lento leer todo el contexto de ahí, no es un acceso rápido. Yéndonos más rápido, un Cosmos DB, que es más rápido a la hora de acceder, bueno, sí, pero es más caro. O yéndonos al tema de rendimiento, un Redis, por ejemplo, que dice que es súper rápido leer. No, ha sido más sencillo. Un fichero MD. Vale. Mi contexto se va guardando técnicamente, se va escribiendo en un fichero, por lo cual nunca lo pierdo. Aquí tenéis la URL de lo que es GSD. ¿Por qué os preguntaba qué modelos utilizáis para desarrollar? Es porque GSD principalmente es compatible con todos los modelos de inteligencia artificial, ya sea con Codex, ya sea con GitHub Copilot, ya sea con Claude,
De hecho, el repositorio que os enseñaré está configurado ya para Cloude y para GitHub Copilot, ¿vale? Pero es compatible con todos, o sea, a todos los que probáis, el Antigravity también, podéis adaptarlo. Por eso este framework me gusta más que el de SpecKit. ¿Vale? Normalmente GSD Core tiene cuando lo instalas la primera vez, un par de peticiones la hace utilizando una API, una key ofuscada de Cloud Code, pero una vez que lo instalas ya te dice qué modelo quieres usar para que empiece a tirar de tus tokens, ¿vale? Vale. La principal ventaja de GSD es que, aplicado a Fabric, en este caso, es que él no se pone a programar como cuando tú le das una instrucción a GitHub Copilot, Cloud Code o cualquier ChatGPT, Codex, lo que sea. Que tú le dices algo y él se pone a intentar resolver el problema sin iterar, sin preguntarte y sin solicitarte ese contexto que muchas veces necesita. Para eso lo que han definido son una serie de flujos, ¿vale? Donde tú tienes que discutir, planear, ejecutar, verificar y el SIG. Imagínate, es algo, para reducirlo a lo máximo, es algo como si tú eres junior en una empresa y tienes al típico que sabe muchísimo y ese día no está de borde y le quieres preguntar que quieres hacer algo, pero él te lo va a decir, te va a proponer mejoras y te lo va a hacer de principio a fin. Lo que pasa es que te va a ir preguntando paso por paso para que tú vayas aceptando y viendo que realmente es lo que quieres. Pero esto te da la posibilidad, sobre todo aquí, en la primera parte que estás dando el requerimiento, de discutir, de planear, incluso tiene la posibilidad de proponerte cosas nuevas. Imaginaros muy rápidamente que estáis haciendo una agencia de viaje y queréis integrar coches y vuelos. Pues a lo mejor te propone, ¿y por qué no lo dejas preparado para integrar hoteles? Te los propone. Lo que pasa es que llega un momento que tú tienes que cortarlo porque todas esas propuestas lo que están haciendo es utilizar token. Pero también te da la posibilidad de que tú llegue un momento que digas, yo no quiero discutir más, quiero aplicar. Vale. Ejecutar. Aquí uno de los primeros MDs que vemos es el state MD. Ahí lo que hace es que va almacenando en qué punto de lo que se ha definido en ese análisis técnico, en qué punto se encuentra. ¿Vale? Si está todo implementado, si falta alguna fase por implementar, pero lo que os debéis quedar de forma muy importante es este orden. ¿Vale? Se ve, ¿verdad? Al final veremos cómo se instala GSD, pero se instala con Node y lo que hace es que te habilita dentro de GitHub Copilot o el LM que queramos esta serie de comandos. Y estos comandos van a ser los que tú vayas ejecutando siempre. Como digo yo, es el ABC. Se instala, que es el de insertar. Se instala por Node, pero tenemos la ventaja de que si ya tenemos un Node instalado con una versión no compatible, él te lo aísla, te instala la versión que necesita y no te rompe nada de tu código, de lo que tienes en tu máquina. Es capaz de autogestionarse sin romperte nada, ¿vale? Y además de eso, el repositorio que hemos creado está containerizado con Dev Container, ¿vale? Para que no tengáis que estar instalando nada en vuestra máquina de forma específica, sino que tú te levantas una imagen de Docker con todas las herramientas ya instaladas. Y si no, si alguno lo probáis, me podéis hacer un pull request o un issue y yo lo corrijo, ¿vale? Siempre me pasa igual. Vale, al nivel de herramientas, esta es la arquitectura que veremos. Como hemos dicho, Visual Studio más GSD, GitHub Copilot, Git, CI/CD y un área de trabajo de Fabric. De eso que estamos viendo, ¿alguien no sabe qué significa alguna casilla? ¿Alguna cajita? Nada. ¿Qué es CI? ¿Qué es CD? GSD. GSD es el framework que vamos a utilizar para comunicarnos con los modelos de inteligencia artificial, en este caso Copilot, GitHub Copilot, para definir esos flujos de ejecución de las tareas que nos piden. Lo que le vamos a preguntar que queremos que haga y lo que nos va a dar todas las fases por las que tenemos que pasar. Es la IA aplicada a la construcción de todo esto, ¿vale? Exacto. Vale, con esto que conseguimos que el repositorio pues, se nos convierte en esa especie de frontera de gobierno donde todo cambio pasa por una pequeña especificación, una revisión y un despliegue controlado. Con esto conseguimos, el gobierno no está mirando a ver qué hacen las cosas, sino que las cosas que se quieran construir se construyan con cierto criterio y cierto orden. Una cosa importante que tiene el gobierno de esto, que hay que tenerlo en cuenta comparado con los SpecDrive en otros frameworks, es que si tú le dices que quieres hacer, por ejemplo, esto realmente que queremos hacer, llegar hasta meter unas especificaciones dentro de Fabric Workspace,
Si nosotros en algún momento, en lo que está dialogando con nosotros, le decimos que, vale, pero me gustaría hacer esto en Visual Basic, por ejemplo, él se va a dar cuenta de que lo que estás preguntando no tiene nada que ver con las especificaciones, esta isla, y no te gasta todo, que te dice, oye, realmente lo que me estás preguntando no tiene nada que ver con este proyecto. ¿Deseas crear un proyecto nuevo? Y en ese caso, si le dices que sí, te lo crea, pero él te aísla para evitar que tú hagas mal uso de los tokens, ¿vale? Vale. En ese sentido, como estamos en un evento de Fabric, seguramente el 90% de las personas que estáis aquí estáis trabajando solamente aquí, ¿vale? Con esto lo que os digo es que se puede hacer algo más escalable y más profesional montando una arquitectura simplemente usando piezas que ya conocéis, y de hecho aquí menciono a Mar Lizana, que fue la que me dio la idea de cómo puedo trabajar con GitHub Copilot contra Fabric, y dije, sujétame el cubata, ¿vale? Entiendo que todo el mundo ha trabajado con Fabric, ¿verdad? Vale, eso es importante. Yo tampoco, pero he montado una charla. Vale, imaginaos Fabric como cuando tenemos un trastero que lo llenamos, iba a decir, pero no puedo decir la palabra, le llenamos de basura, le llenamos todo, y luego sobre esa basura nos vamos a mudar y alguien nos pregunta, el ejemplo va a quedar guapo, ¿eh? Alguien nos pregunta, ¿qué tenemos en el trastero? Y tienes que ordenarlo. O sea, es una caja donde le puedes meter todo tipo de datos y con eso puedes hacer todas las operaciones que quieras. Pero esas operaciones, la ventaja que tienes es que también le puedes aplicar la IA. Imaginaos por eso están los data lake, un lago de datos donde le puedes conectar distintas fuentes y puedes exportar, importar y trabajar con esos datos de manera lógica y aplicando la IA, ¿vale? Eso es un Fabric a grandes rasgos. ¿El Workspace? No, el grupo de recursos realmente lo que te está dándote una capa lógica sobre tus recursos en Azure. Esto realmente es un servicio SaaS donde puedes meter datos. O sea, pues tú puedes tener Fabric y no tener Azure. Exacto. Como dice, los grupos de recursos simplemente es una agrupación lógica. Un objeto visual donde organizar cosas. Pues un Workspace es similar, con la diferencia. Sí, es que es similar. Un Workspace. Sí. Sí, porque no tiene coste, no tiene. ¿El qué, perdona? La parte de los tenants, de los servidores, algo así que había, ¿no? Sí. Sí, o sea, grupo de recursos tienes que meterle un tenant y esto igual, porque tiene. Un melón importante. Sí, pero lo vemos. Vale. Aquí veis una estructura básica de lo que veníamos comentando, de lo que está ya desplegado en el propio repositorio de GitHub, donde tenemos toda la configuración de GSD, el código propio de Fabric, una pequeña infraestructura para esa parte de CI/CD y los scripts de PowerShell que os decía para hacer esa pequeña validación en local antes de lanzárselo a GitHub Action y consumir los runners. Fijaros que esta parte de aquí arriba hasta aquí es lo que está aplicando GSD, es lo que le hemos pedido que haga, nos los ha dividido en estados, nos los ha aplicado y luego nos ha generado distintas cosas que queremos montar dentro de Fabric con su infraestructura, porque de alguna manera se tiene que conectar desde código a Fabric. Obviamente no es libre, que tiene su seguridad, esa infraestructura hay que tocarla, que ahora veremos cómo tocarla. Y luego, por supuesto, como en cualquier test, aunque la mitad de las veces nos olvidamos, debería tener sus tests para la redundancia, ¿vale? Vale, una demo que vamos a ver ahora, pero yo creo que vamos a hacer otra, pues esta no me gustó. Vale, esto es un caso de uso que os quería dar como idea, ¿vale? Es un caso pequeño, pero suficiente real para demostrar este flujo completo. Nos tenemos un CSV, que aquí está la clave, va a llamar a través de la API de Fabric, que veréis ahora cómo se activa para poder habilitarle esa API, y crearemos un service principal en Azure, que le daremos el acceso de colaborador sobre el Workspace. Sobre el grupo de recursos que Sobre el grupo de recursos que dice aquí la compañera. A ver, ¿todo el mundo sabe lo que es una API? Vale, eso sí, pues vamos a habilitar. ¿Y un service principal de Azure? Vale, pues vamos a habilitar un service principal con permiso sobre la API para habilitar ese canal de comunicación para desde código poder interactuar con Fabric. Ese es el principal reto para decir, ¿cómo coño desde fuera de Fabric hago cosas en Fabric? Pues ese es el truco. Ya habilitamos la API y creamos un service principal con permisos de colaborador. ¿Vale? Este es un ejemplo y un caso de uso que podéis tener. Yo el que tenemos montado creo que tenemos un Lighthouse y un notebook. Pero a futuro puede ser un. Sí, pero va a ir algo sencillo. Otro caso de uso que os proponemos para poder hacer
¿Qué es la aplicación ya de GSD? Vamos a actuar como un arquitecto de Fabric donde necesitamos una solución de ventas, que era el mismo modelo que habéis visto, el mismo repositorio que habéis visto, pero esto se lo hemos pasado a GSD y nos ha construido el repositorio que habéis visto anteriormente en la estructura y se convierte realmente en nuestro... ¿Ya? Vale, pues nada, corremos. Demo 2 nada. Sí, vamos, para que puedan ver Demo algo. 3 nada. Esto es un poco de gestión de ramas de GitHub. Demo 4, que esta es la parte de automatización que he comentado que queríamos con GitHub Actions. Y Copilot como prompt, porque así... esto viene sobre todo porque mucha gente me pregunta, vale, yo el problema no es que crear un repositorio de cero, sino cómo cojones aplico GSD a un repositorio existente. ¿Vale? Pues GSD trae esa serie de instrucciones, ese comando que es, ¿cómo hemos dicho? Map codebase, GSD-map codebase. Y lo que hace es que te analiza todo el repositorio y en base a eso te crea unos MDs que mostraré ahora, arquitectura, stack, ¿vale? Para tener una base sobre Claro, la que muy poder rápidamente, cuando apliquéis eso sobre un código vuestro, te va a dar la opción de elegir el asistente de IA que necesitas, ahí lo pones, y te va a dar la posibilidad de utilizarlo en local o global. Lo ideal es utilizarlo en local porque las carpetas que genera te las pone en el mismo repo, y si tú lo subes a un repositorio y te vas a otra máquina, como me ha pasado a mí, esas instrucciones ya las tienes. Si las pones en modo global y te vas a otra máquina, las perdiste. Vale, y si las lanzas, tienes que volver a generar token. Y aquí el tips. Hay muchas empresas en las que todavía no están tan abiertas a trabajar con IA sobre código. Entonces el truco es, metes las carpetas de GSD, metes la carpeta de planning en el Git Ignore, tú en tu local trabajas con GSD, pero cuando vas a hacer el commit solo subes los cambios de código que han... Correcto, no sería buena y no idea. hay trazabilidad de que tú has hecho eso con IA. Correcto, vale. ¿Vale? Pasó en una actualización de Apple, será que subieron el, Exacto. Bueno, el código. El gobierno, los patrones que vamos a aplicar. Este es importante, ¿vale? La madurez de Git y la API puede variar según el tipo de item fabric. Con esto que hemos visto, yo cuando hice la demo el otro día, claro, pues GitHub Copilot me creó un esquema de Fabric que ya no es compatible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la API de Fabric va cambiando y va cambiando las versiones y tal. Entonces lo que tuve que hacer es crearme esos elementos básicos en el workspace y exportármelos de Fabric a local. Con lo cual ¿Vale? ya Para sacar sabes esa cómo definición. tiene que crearlo. Vale. Entonces ya con eso has reentrenado a tu framework para que trabaje con las últimas versiones de la API. Es posible que si se lo pidiese ahora directamente, como va cambiando en el tiempo, ya supiese cómo hacerlo directamente, pero te puede dar ese caso porque es una API que está viva y va cambiando. Exacto. Bueno, y aquí no vendemos magia, vendemos un flujo repetible y escalable y auditable, ¿vale? Esto es porque es algo básico de cualquier gobierno. ¿Seguimos chicha o qué? Sí, pero esto nada, el portal debe ser una fuente de verdad. Yo quería ver el muñeco moviéndose, es que me di cuenta ayer de que se movía. Alguien se asustó a las 2 de la mañana con el muñeco. Es que tiene audio. No, es que coño, que yo tenía puesto la presentación y me daba medio sobado, de repente escucho, digo, pues si estoy en la habitación solo. No puede ser. Solo me pasó hacer como TikTok, hacer así, que me choquen en la mano, ¿sabes? Vale. Digo, tío, ¿esto qué es? Casi no vengo por un infarto. Vale. Tengo un repositorio que tengo que hacer mucho zoom. No se ve esa pantalla, ¿vale? Porque no he hecho... ¿Dónde está? ¿Alguna duda mientras él va mirando eso? No. Yo sí tengo una duda, que Sí. a lo mejor es duda de novato, bueno, es que lo acabo de No pasa nada. de ver, vale. Habéis puesto unas diferentes rutas o llamadas a la API con GSD, que era como que diferenciaban los... No, son comandos. Tú tienes... En GSD puedes decirle que quieres crear un nuevo proyecto, Sí. y te va a salir, lo primero que te va a salir es que si lo quieres automático es que lo que te va preguntando todo automáticamente se ejecute. No es mi recomendación, sino que vayas leyendo, y luego está para mapear código existente. Es decir, tú dentro de tu... Imagínate que este es el código ya, tú lanzas el comando de que quieres mapear, él va a leer lo que tienes, tarda un ratito y te dice, tengo todo esto. Y ahora sobre eso le puedes pedir cosas. ¿Cómo se hace eso? A control más. Vale. Pero no me refiero a eso exactamente. Habéis puesto como una especie de diagrama de flujo en Sí. el que la IA es como que va siguiendo unos pasos, ¿no? Primero Sí. pregunta
Sí, ahora lo vemos. Algo como esto. Te va siguiendo. Lo primero que haces es la toma de requerimientos. Luego te hace un plan de implementación. Ese plan de implementación dentro te va escribiendo el estado. El plan de implementación va saltando de estado y tú en el fichero de estado vas viendo lo que va escribiendo. Sí, eso lo he entendido, pero mi duda es, en plan, si se puede acceder de forma manual a la fase... Sí. Tú le puedes decir que te salte a la fase 5 y él te va a decir, Sí, oye, te discutirla. recomiendo que hagas la 3 y la 2 primero. Pero si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. De hecho, yo tengo uno que, claro, porque yo lo que hago en mi día a día es microtareas que se las asigno a GSD para que las vaya ejecutando. Y muchas veces me dice, oye, me estás metiendo una tarea cuando... ¿cómo se llama? ¿Steps? Este paso, sí. No, son fases. Aquí lo llaman fases. Me estás metiendo una nueva fase cuando todavía no has validado las fases anteriores. Y una cosa importante también. Si ve que hay fases que puede paralizar, te pide opinión y... ¿Qué tienes que tener en cuenta? De que normalmente paralizar va a gastar más token. ¿Por qué? Como va escribiendo un fichero de estado para saber lo que va. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la primera rama escribe y pone que A es igual a 1 y las demás tienen que saber el valor de A, como él ha escrito la primera rama y son en paralelo, las demás no saben el valor de A. Entonces van a utilizar token para gestionar el valor de A, ¿vale? Porque son paralelas. E importante, hay un estado que se llama realmente es un brainstorm que hace y te dice, oye, llegado a este punto que tengo, ¿quieres que analice posibles casos de uso y mejoras sobre tu aplicación? Entonces ahí, si le pones que sí, obviamente gastas muchos tokens, pero te va a proponer más casos de uso sobre tu aplicación, por si te has dejado algo. Si le dices que no, va directamente a lo que hiciste. Pero lo que tú comentas, de hecho es muy importante, porque tú te vas ahora, lo dejas y paras cuando llegue una fase se va a parar. Sí. Tú mañana puedes llegar o en otro equipo donde has clonado y decirle, vale, quiero arrancar aquí desde la fase 4. Vale. Y arranca, ¿vale? Vale, para que lo veáis, aunque no sé si nos va a dar tiempo porque está ahí con el desayuno. Vale, este es el comando con el que podemos instalar GSD en cualquier repositorio que tengamos, ¿vale? Solo necesitas que tu equipo tenga Node. Aquí nos da la posibilidad de elegir qué runtime, qué LLM queremos utilizar, ¿vale? O sea, aquí para David Martínez tiene Antigravity, ¿vale? Porque gente por Ferraz es diferente. Por Ferraz que son de... Eso no lo sabe Microsoft cuando le dio el MVP. Exacto. ¿Vale? Codex, que creo que tú también has dicho que lo usabas, Cursor, Hermes Agent, que yo hasta ayer no sabía lo que era, ¿vale? ¿Quién? ¿Cuál? Hermes Agent. Ah, bueno, ese jugó en el Málaga. Exacto. Open Code, Queen Code, y te da la opción de que elijas cuál quieres utilizar. Hermes es una marca de bolsos, ¿no? Es una gente que han creado. Sí, ¿no? Esta chica controla. ¿Ves? Controla, sí. Bueno, aquí elegiríamos cuáles queremos utilizar. Yo en su momento, ayer, instalé Cloud Code y GitHub Copilot, ¿vale? Pero como yo containericé esta solución, como podéis ver, no tengo la extensión de Cloud Code configurada porque yo no la instalé en la definición del contenedor. Al containerizarla, lo que está haciendo, si no lo habéis utilizado, es aislarla dentro de la máquina. ¿Vale? Es posible que la mayoría de los equipos, porque normalmente es así, la mayoría de los equipos no te permite, por permisos, hacer una imagen dentro de otra, ¿vale? Pero que si os permite instalar Docker, puedes hacerla. Yo aquí he creado una imagen de Python, una imagen con Python, ¿vale? Donde he instalado una serie de extensiones básicas, más un fichero de requirement que está aquí abajo. ¿Vale? Con pytest, pyaml y request, ¿vale? Eso sería como los nuggets para los que utilicemos .NET, ¿vale? Te está diciendo la versión fijada. Vale. Una vez instalado Node, si hiciésemos esta instalación, lo que nos va a crear es esta estructura de carpetas, ¿vale? Donde nos va a crear los agentes que por defecto trae ya definidos GSD, que para los que trabajáis con GitHub no son más que custom agent que se han ido creando, ¿vale? GSD lo que está haciendo por detrás es dividiendo sus agentes para que cada uno tenga su tarea, ¿vale? Ahí los puedes ver todos. Pero vamos. Es extensible, también esto es muy importante porque es extensible y tú puedes decir, pues me creo mi propio GSD porque tengo un custom agent que es canelita en rama, ¿vale? Pues lo puedes extender. Pero aquí veis creo que son 59 agentes los que te instalan. Que tenga tiempo y los quiera ver, yo te digo, no vas a sacar nada de... Lo importante son los tuyos, ¿vale? Con esto, bueno, aquí podéis ver que te crea ya el Copilot e Instruction para que
que todos sabéis lo que hace este fichero, ¿a que sí? ¿Quién no sabe qué es un Copilot Destruction? ¿Lo sabéis todos? Vale, Copilot Destruction simplemente le dice a GitHub Copilot cómo debe comportarse. Vale, pues aquí lo primero que te dice es, si te pido cosas, no me hagas caso, llévame a GSD. Una vez instalado GSD, nos da la posibilidad de ejecutar todos estos comandos. ¡Ey, que me voy! Perdón. Que son unos cuantos, ¿eh? O sea, perdona una pregunta. O sea, para actuar con GSD tienes que pasar primero por Copilot, Por la terminal, sí. Instalar con Node GSD y ya, te olvidas de la terminal. Si le pones No, te lo hace solo. Si lo instalas y le dices que vas a utilizar Copilot, él automáticamente te crea ese Copilot estos Copilot directamente, tú lo puedes poner en auto, le puedes poner a la gente que tuvieras, pero yo desde que pones GSD, él lo que ha hecho es incorporarte estas instrucciones en tu Copilot, el Copilot para que lo uses. te lo crea él, ¿vale? La no tienes que hacer arquitectura nada. para utilización de ese framework te lo hace él solo. Vale, una vez que haces eso, te da la posibilidad de utilizar todos estos comandos de GSD, ¿vale? Como podéis ver, son unos cuantos. ¿Vale? La importación, el mapcode a base, que este es el más importante que vais a utilizar, porque yo lo uso, que es el de analízame mi código. Ese es cuando ya tienes un código en tu curro, ¿vale? Y dices, quiero aprovecharme de esto para seguir. Exacto. Y yo os recomendaría que lo usáis, porque os vais a dar cuenta de que cosas que pensáis que está bien, siempre nos da mejoras, ¿vale? Yo, por ejemplo, cada vez que cojo un repo y digo, vale, ya tienes GSD metido, ¿en qué punto me quedé? ¿O en qué punto está el repositorio? Y diréis, coño, pues vete al fichero statemd y lo revisas. Pues para eso hay un fichero, un comando que es GSD progress. Que es lo que tú comentabas. ¿Vale? Ni siquiera tienes que preocuparte en saber, ya te dice por dónde se quedó. ¿Vale? Entonces, siempre que te lleves esto a local. Porque yo siempre pienso que tengo varios equipos y quiero sincronizarlos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues, él coge, analiza el contexto, analiza qué tiene y analiza en el punto en el que está ese repositorio. Lo típico, ¿no? Dice, oye, ¿cómo está ¿cuántas veces te llaman a ti, Jorge? Te llama Ángela y te dice, ¿en qué estado está este proyecto? Y dices tú. Es que a mí me llama Ángela en el curry por fuera. Pues tengo a Ángela al cuadrado, no es por nada. Pues aquí lo veis. Aquí veis cómo va sacando una foto, ha capturado el repositorio. Fijaros que os está dejando en formato que sea visible, o sea, te hace hasta la documentación, te hace todo. Olvidaos ya de que tengas con esto de los readme, te lo va a dejar precioso. Sí. ¿Vale? Y te da las opciones para lo que quieres seguir. Por ejemplo, yo aquí ahora mismo podría hacer un GSD. Imaginaos que esto está acabado, ¿vale? Y queréis hacer un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto sobre este repositorio, ¿vale? Una nueva funcionalidad. Tienes la opción de proyecto o de fase dentro del mismo proyecto. También puedes crear el milestone, eso ya es más a nivel de nomenclatura de cómo lo queréis llamar. Pero nosotros lo que hemos intentado aquí que es lo que está mostrando David, es que no tanto sepáis de Fabric, sino sepáis utilizar esta herramienta, porque esta herramienta sí sabe de Fabric y os va a ayudar a montar cosas dentro de Fabric, porque Fabric os vais a hartar de ver charlas hoy sobre movimientos dentro de Fabric, datos. Nosotros queríamos ver la parte que os pueda ayudar de la IA desde fuera, porque esto, fijaros que os va a dar, lo que está montando David, va a meter un lake store, o sea, un data lake, perdón, va a meter las consultas en Python para hacer extracciones, ya está integrado por API, os va a meter un service principal en Azure para poder conectar. O sea, sí, que se me olvida. Dejamos todas las... Ahora os enseño. Les damos todas las herramientas para que lo único que te tengas que preocupar es de cuando creas un nuevo proyecto, decirle qué quieres hacer en Fabric. Vale. ¿Está? A nivel de configuración de Fabric, porque está Tony detrás mía, solo tienes que habilitar dos cosas. Uno, tienes que habilitar este check, que es que las entidades de servicio puedan llamar a la API pública de Fabric. ¿Vale? A esto sí que es importante sacar una foto porque luego nunca lo encuentras y te toca buscarte toda la documentación. Y una vez que haces eso, lo siguiente es, creas en un tenant de Microsoft una pre-registration, le añades un certificado o un secreto, ¿vale? Yo en este caso recordar si alguno está trabajando con un tenant de la empresa y tiene las suscripciones de Azure, hacia el Entra no podéis llegar por permisos de seguridad. Exacto. Pero sobre el vuestro sí.
Y recordad, muy importante, que mucha gente pregunta, siempre que la empresa o cualquier entidad os ceda crédito, en plan de $150 como está, ese crédito se puede migrar de suscripción a una tuya personal, ¿vale? Es legal, totalmente legal. Pues una vez que tenemos creada la pre-registration con un client secret, nos vamos a la parte de administrar accesos del workspace que nos acabamos de crear, ¿vale? Nos hemos creado una workspace, un grupo de recursos vacío, ¿vale? Donde lo único que tenemos que decirle es, vale, administrame el acceso y aparte de ser yo como persona que accede a Fabric, quiero que la entidad de servicio haga de colaborador. Ya está conectado. Ya está conectado. Lo único que te puede fallar, que alguien te quite la aplicación, obviamente, o que el secreto que has generado se caduque. Ya está conectado y lo único que tenéis que hacer es en el repositorio, que donde yo os dejo un ejemplo, que es este, ¿vale? Pues podéis crearos vuestro propio fichero, que es con esto. ¿Sabéis qué es eso dentro de eso en cualquier código de Visual Studio Code? Esto es como poner los app settings dentro de .NET, ¿vale? Es el fichero de, por supuesto, no subirlo. Uy, ¿qué he hecho? Ah, que tiene un botón grande. De hecho, siempre digo la broma, hay un meme por TikTok que he visto y por Instagram de la persona que se va el último día y hace un cómic subiendo el punto y dice gracias por todo y enviar. De hecho, si lo veis, este fichero está como un poquito más oscuro porque está añadido dentro del Git Ignore, Sí. está aquí incluido, ¿vale? Pues con esto ya tenéis conectado Visual Studio Code contra la API de Fabric, que tiene la posibilidad de interactuar con API. Y sí, yo voy a mostrar mi ChatGPT porque es que me suda la polla. O sea, trabajamos todos con ChatGPT, me digan lo que... La grabación de micro va a dejar bonita. Sí. Vale, pues podemos hacer un Te quedan 4 tacos para que te quiten el MVP. Y le puedo añadir un nuevo proyecto y decirle, vale, pues yo quiero esto. Que me haga... A ver. Inicia workspace, repositorio, No sé si le puedes dar un poco de zoom ahí, David. Pero sí, es que esto es un prompt grande. Ah, vale. Cuando decía que una forma de ahorrar tokens, a día de hoy GitHub Copilot ha pegado no sé si un golpe sobre la mesa o se ha ahorcado yo solo, que es el tema de precios. Entonces, una forma de poder trabajar, porque a día de hoy lo permite, ChatGPT no tiene límite de tokens y sí tiene el conector contra GitHub. Entonces, la forma de poder ahorrar tokens es, vale, pues yo itero en modo chat contra ChatGPT con el conector de GitHub conectado a mi repo y cuando ya lo tenga fino, cojo y le digo, GitHub Copilot, ejecútame esto. ¿Vale? Ese era uno de los tips que os iba a decir. Entonces, yo le voy a decir que me haga... La otra es pedirle token a David, por ejemplo. Tiene fresquito. ¿Vale? Entonces, yo cojo y le hago un new project. Ay, no lo he cogido. No me ha cogido el new project. Bueno. Y hace la fase. Se va entendiendo más o menos la fase por la que hemos pasado, que ahora estamos justo pidiéndole qué necesitamos a Fabric. Exacto. Sí, correcto. ¿Vale? Entonces está evaluando toda la configuración y como podéis ver aquí, va generando los ficheros, que era lo que os decía al principio. Yo le he hecho un GSD code base donde me ha cogido y si lo pongo aquí se ve mejor, así. ¿Vale? Donde va definiendo la arquitectura, las capas. Pusieron música como las discotecas para que nos vayamos. Sí, viene Tony con la galleta a la boca. O sea. Como diciendo, hay comida. Si ¿Vale? no os vais, no vais a comer nada. También GSD la posibilidad de... Tiene dos opciones. Tú lo puedes utilizar como gestor de tareas o ejecutor de tareas o simplemente como herramienta de documentación. Que una de las cosas que más nos encontramos en el día de hoy, y de hecho Jorge y yo llevamos tiempo trabajando con herramientas con Custom Agent especializados en documentar, que nos creamos nosotros, por cierto. Aquí le puedes, aparte de documentar, le puedes pedir, tiene herramientas propias para decirle que te genere un diagrama, también te lo genera y te lo pinta. Y las convenciones, por ejemplo, yo soy muy amante de utilizar convenciones de naming de las que recomienda Microsoft. Pues yo cojo y le establezco que las convenciones tienen que seguir un patrón, pues lo defines aquí. Entonces, ya estás creando en el código base, que es el de la carpeta que te genera con ese fichero, te está diciendo qué stack que está utilizando, este repositorio y esta solución. ¿Vale? Cuando ejecutéis esto, no os asustéis que la primera vez tarda bastante en generar todo esto. Ahora, posiblemente en lo que llevamos de charla, desde cero, no hubiese dado tiempo a generarlo todo, ¿vale? Porque tarda. Y lo que me estoy dando cuenta es que la charla es más larga del tiempo que tenemos. Sí. ¿Vale?
Entonces, nada, quedaros con este repositorio, que Cualquier lo cosa tengo nos aquí, preguntáis. que vuelva a compartir. Y cualquier ¿Vale? cosa que necesitéis, nos Sacarle preguntáis fotos por ahí, aquí. tenéis el repo, tenéis el código QR, no sé si funciona. No me hagáis caso, no le saquéis foto, porque ahora que no está la organización, es el viejo que sí, ¿no? ¿Vale? Pero tenéis mi repo y, de verdad, si alguno lo prueba o ve que le falta algo, yo ya me daré por contento, porque al final no hay satisfacción mayor que alguien utilice tu repo. Podéis probar el repo, el perfil que creo que está por ahí, bueno, si no los paso, el perfil de David o el mío, de LinkedIn, y si veis que nos falta algo al repo, a David o a mí, posiblemente a David o a mí si seguro nos falta algo, seguro. nos podéis decir también, ¿vale? Vale, y a continuación, después del break, tenéis a Tony, a María, a Mónica y a Óscar, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Y nada más. Esto sigue iterando, ¿vale? ¿Ves? Sigue funcionando y gastando toque. Sí. Cierra eso que te quedan sin toque. ¿Preguntitas? Ahora me sobran. Tengo una pregunta, ¿las diapositivas también las vais a subir en algún lado? En el repo. Sí. En el repo también, ¿no? Sí. Bueno, ahora no están subidas, pero las subo luego. Las subimos. Normalmente sí las subo, pero ¿qué pasa? Que siempre se ven mal cuando las descargas o algo así, ¿no? No sé. Ah, no, eso es, las subo en PDF. Hago un PDF y lo subo. Es que aquí Es que la subí en PowerPoint. En PowerPoint se quedan tostas. Vale. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por venir.